Una sequía que se extiende por todo un país durante 3 años. La falta de lluvia ocasiona que los ríos se comienzan a secar, los árboles no dan fruto, los animales comienzan a morir por la falta de la hierba y la población pasa hambre, e incluso algunas personas mueren por falta de alimento. Una sequía muy grave. Un tiempo después, un virus mortal llega al país, una pandemia se extiende. Esta pandemia, este virus pasa rápidamente de ciudad en ciudad y en tan solo 3 días muchísimos en el país se han contagiado y al final de todo por este virus mueren 70.000 personas. Creo que estas situaciones que hemos hablado, una sequía, una pandemia, un virus, pues nos son un poco familiares, porque hemos vivido en los últimos años una pandemia y estamos viviendo una sequía. Pero esto mismo que hemos vivido, que lo sabemos lo que es, son situaciones que tuvo que vivir el pueblo de Israel hace unos 3.000 años. Y estas situaciones eran juicios de Dios por el pecado. Capítulo 21 hemos leído de una sequía, de una gran hambre. Capítulo 24 hemos leído de una peste, una plaga, una pandemia. Y Dios era el que permitió esto. Dios era el que permitió la hambruna por 3 años. Él es el que permitió esta pandemia o peste nacional por 3 días en Israel. Así que en estos 2 capítulos hay algo que es muy parecido, y es que después de un pecado grande a escala nacional, Dios envía su juicio. Y es solo a través de un pago que la ira de Dios es aplacada. Después de este pecado a escala nacional, Dios envía su juicio y solo a través de un pago su ira es aplacada. Ahora, ¿qué hacemos cuando llegan situaciones de crisis así a nuestra vida? Pues debemos de darnos cuenta que Dios es el que las permite. Dios es el que las permite, y cuando llega quizá tiempo de crisis nacional, debemos de darnos cuenta que posiblemente son el juicio de Dios, los juicios de Dios, la disciplina de Dios que puede llegar. Juicio de Dios que llega a los inconversos y también la disciplina de Dios que llega a sus hijos. Cuando vemos el estado de nuestro país, solo tienes que mirar un poco hacia afuera, ver el estado de nuestro país, y no solo de nuestro país, la sociedad occidental, la inmoralidad que abunda, asesinatos, corrupción, aborto, eutanasia. Solamente tienes que poner las noticias. Ayer leía una noticia horrible en Holanda, lo que se llama Países Bajos. Se aprobaba una nueva ley, llamada la Ley para la Terminación Activa de la Vida, de niños de 0 a 12 años. Básicamente lo que decía esta ley: niños que están enfermos, graves, supuestamente incurables, de 0 a 12 años, los padres pueden matar como quieran a esos niños. ¡Horrible! Y eso ya está ocurriendo en Países Bajos. Si es una enfermedad supuestamente incurable, los padres tienen el derecho a hacer esta terminación activa de la vida, cargarse a sus propios hijos. Ya empezó antes de nacer, en el vientre, lo tenemos en nuestro país con el aborto. ¿Quién sabe cuándo estas malvadas leyes llegarán también a nuestro país? Cuando vemos todo eso, no tenemos otra cosa que decir: merecemos como sociedad el juicio de Dios. Pero no solamente cuando miramos afuera, cuando vemos desgraciadamente el estado semimuerto o muerto de muchas iglesias que tienen la verdad, que tienen la palabra y no la están viviendo en sus vidas, o cuando examinamos nuestro corazón bien y te das cuenta de muchas veces de cómo está nuestro corazón, que si no llega a ser porque Cristo nos ha salvado. Cuando vemos todo esto, reconocemos que merecemos el juicio o la disciplina de Dios. Ahora ahí, en estos pasajes que son paralelos, capítulo 21 y 24, hay una palabra que se menciona en los 2 pasajes. No sé si te has fijado en esta palabra. En el primer pasaje, míralo en tu Biblia, capítulo 21, versículo 14. Dice al final del versículo: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios fue propicio. Esa palabra propicio a la tierra después de esto. Capítulo 24, versículo 23, este hombre Araúna, que ofrece todas estas cosas al rey, le dice: luego dijo Araúna al rey, 24-23, Jehová tu Dios te sea propicio. Una palabra extraña, la palabra propicio. ¿Qué significa esta palabra?
Una palabra que no utilizamos en el lenguaje normal, no te estoy diciendo a ti, a ver si haces propicio, no, propiciación, no utilizamos normalmente esa palabra. ¿Qué significa esta palabra? Si buscas en el diccionario, verás que la palabra propicio la definen como favorable. Entonces algunos dirían, bueno, ahí lo que quiere decir es que Dios fue favorable a la tierra. Dios volvió a tener favor de la tierra, que mostró su favor a los que antes había mostrado su juicio. Quitó el juicio y ahora mostraba su favor. Pero esta palabra propicio o propiciación encierra mucho más que eso. Y sé que es una palabra difícil, pero creo que es una palabra digna de que entendamos lo que significa esta palabra, porque es una palabra muy importante en toda la Biblia. La palabra propicio o propiciación. La Biblia nos define esa palabra como que propiciación es aplacar o apartar la ira de Dios contra pecadores por medio de un sacrificio. La propiciación es aplacar o apartar la ira de Dios, la merecida ira de Dios contra pecadores. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de un sacrificio. En el Antiguo Testamento, quizá habéis oído del tabernáculo, ese lugar que se construyó cuando salían de Egipto los israelitas. Pues en ese tabernáculo había un lugar santísimo, ahí dentro del tabernáculo. Y en ese lugar santísimo había un objeto santísimo, que era el arca del pacto. Y encima de ese arca había una tapa, una cubierta santísima que se llamaba el propiciatorio. Esa tapa que estaba encima del arca, el arca representaba la presencia de Dios. Y alguno dice, pero ¿cómo puede Dios habitar con el hombre pecador y más con el pueblo de Israel que era tan pecador? La clave estaba en esa tapa, en el propiciatorio, donde se rociaba la sangre del cordero sacrificado. Ahí estaba la clave, en ese propiciatorio, la sangre del cordero se rociaba y así la presencia de Dios, que había en una nube, podía estar con el hombre. Ahora, esos corderos sacrificados en el Antiguo Testamento eran una ilustración, un símbolo que apuntaba hacia algo que vendría. Esos corderos en sí no podían limpiar los pecados de los hombres, pero esos corderos apuntaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apuntaban hacia Jesucristo. Esos corderos no podían aplacar la ira de Dios, solamente apuntaban hacia aquel que aplacaría la ira de Dios. Por eso en Romanos 3:25, quizá puedes buscarlo, Romanos 3:25, nos dice ahí, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 3, versículo 25, mira lo que dice ahí de nuestro Señor Jesucristo, dice, versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, hablando de Cristo, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él es ese propiciatorio, Él es el que está en medio, el que por medio de la cruz aplaca la ira de Dios, el que se puso en medio para que la ira de Dios que merecías tú no la tuvieses que llevar. Él aplaca, Él quita la ira de Dios por medio de un sacrificio. Eso es la propiciación. Se aplaca la ira de Dios por medio de un sacrificio. Primera de Juan 2:22 dice, y Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. El amor consiste en que yo amo a Dios. No. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor se demuestra en que Dios te amó a ti, no en lo que tú puedas hacer. Dios tomó la iniciativa y envía a su Hijo como propiciación. ¿Qué significa propiciación? El que quita la ira de Dios, aplaca la ira de Dios por medio de un sacrificio. Hebreos 2:17 dice que Cristo tenía que ser en todo semejante a sus hermanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y luego dice para expiar, y la palabra ahí es para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Os acordáis de lo que dijo ese cobrador de impuestos cuando fue al templo a orar? Después de que el fariseo dijera muchas palabras, el cobrador de impuestos dijo pocas. Se arrodilló y hablando con Dios dijo, Dios, sé propicio a mí el pecador.
Ahora, esa palabra propicio no significaba simplemente ten favor o perdóname. Era mucho más que eso. La palabra propiciar significa yo merezco la ira de Dios, Señor, pero Señor, te pido que tú pongas un sacrificio para que yo no sufra la ira de Dios. Y eso es lo que dice Dios, mandando a Cristo. Él fue el sacrificio que detuvo su ira cayó sobre Cristo para que no tuviera que caer su ira sobre nosotros. Ahora, Cristo entonces es nuestra propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Eso significa que debido a nuestro pecado merecemos la ira de Dios, pero Cristo la aplaca. Cristo aplaca la ira de Dios con su sacrificio hecho en nuestro lugar. Voy a repetir eso. Cristo es nuestra propiciación. Debido a nuestro pecado merecemos la ira de Dios, pero Cristo la aplaca con su sacrificio hecho por el pecador. Te pregunto, ¿crees eso? ¿Crees esto? Quizá tú dices, no, yo no merezco la ira de Dios. La mereces, todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Quizá tú dices, no, yo estoy seguro que hay otro medio de librarme de la ira de Dios, quizá por mis propias obras, por ser buena persona, por ser el único medio para librarte de esta ira. Es la propiciación que Cristo hizo. ¿Lo crees? ¿Hizo esto por ti? Hoy vamos a ver, el título podría ser La propiciación y el Rey, porque el Rey de Reyes, Jesucristo, fue el que hizo esta propiciación, y el rey David aquí tuvo que ver mucho con esta propiciación que ocurrió en estos dos pasajes. Vamos a ver estas dos historias paralelas. Hay pecado en el pueblo de Dios, Dios ha sido ofendido, Dios juzga o disciplina a su pueblo, pero a través de un sacrificio o un pago, la ira de Dios es aplacada. Y así puede haber otra vez relación de Dios con su pueblo. Vamos a intentar ver las dos historias a la vez, porque tienen mucho en común. Hace unos 400 años hubo un hombre en Inglaterra llamado Juan Owen, un hombre que sufrió muchísimo en su vida. Perdió mucha de su familia, se nos dice que tuvo 11 hijos, de los 11 hijos 10 murieron en la niñez por diferentes enfermedades, era un tiempo con muchas pestes y plagas y demás, 10 murieron en la niñez, y la única que llegó a la edad adulta y a casarse, murió poco después de casarse. Sufrió muchísimo este hombre, sufrió también enfermedades, pero fue llamado el príncipe de los teólogos puritanos, porque Dios lo utilizó en medio de todo el sufrimiento, lo utilizó y lo siguió utilizando para predicar la palabra de Dios, para escribir buenos libros, para que muchos vinieran a Cristo y también muchos crecieran en la fe. Y hablando sobre la propiciación, este hombre dijo, identificó 4 elementos que debe haber en cualquier propiciación. 4 elementos. Así que vamos a hacer hoy la predicación siguiendo estos 4 elementos. Primero vamos a ver, tiene que haber una ofensa. Cuando ocurre una propiciación tiene que haber una ofensa. Segundo, tiene que haber un ofensor. Tercero, tiene que haber un ofendido. Y habiendo estas 3 cosas, la última cosa que queda, tiene que haber un sacrificio. Una ofensa, un ofensor, un ofendido y un sacrificio. Y empecemos por el principio. Tiene que haber una ofensa. Lo vemos en el capítulo 21 y capítulo 24. En el capítulo 21 la gran ofensa fue esta matanza que hizo Saúl, el rey Saúl. Para entender lo que está ocurriendo aquí, tenemos que retroceder unos siglos en el tiempo, hasta el tiempo de Josué y la conquista de la tierra. Dios les había dado esa tierra a Israel. Por el pecado de los amorreos, Dios les dio la tierra a los israelitas. Pero los gabaonitas fueron un pueblo muy astuto. Hicieron un poco de teatro, vinieron a Israel como si fueran viajantes de mucho recorrido, y Israel, pensando que no eran de la tierra, sino que eran de otra tierra muy lejana, Israel hizo un pacto, una alianza con ellos, y les juró que ahora serían aliados. A los pocos días se enteraron que se la habían jugado, que no eran de una tierra lejana, sino que eran de Canaán. Pero como le habían dado su palabra, no los mataron, sino que fueron siervos de Israel. Y así ocurrió por muchos años. Los gabaonitas vivieron con Israel siendo siervos de Israel en muchas cosas, incluso en el tabernáculo o en el templo. Pero llega Saúl, y por su celo religioso, por el honor de Israel, recordemos, Saúl tenía mucha religión, pero ninguna relación con Dios. Y es diferente. Puede ser muy religioso y no tener una relación con Dios. Y así era Saúl.
Así que Saúl vio a este pueblo que estaba ahí, que no eran israelitas, y dijo, los gabaonitas hay que exterminarlos, hay que matarlos. No son israelitas de verdad, vamos a matarlos. Y mató a muchos de ellos, quizás a cientos o a miles. Y no solamente estaba derramando sangre inocente, sino que estaba rompiendo este juramento, este pacto que el pueblo de Israel, que Josué mismo había hecho con ellos. Eso era una gran ofensa para Dios. Dios quiere que cuando demos nuestra palabra, la cumplamos. Saúl había quebrantado gravemente la ley de Dios. Dios dice, no matarás. Y él estaba derramando sangre inocente. Y además él dice, no dirás falso testimonio. Y él estaba quebrantando la palabra, el juramento que se le había dado a estos gabaonitas. Esa era la ofensa, esta matanza, este genocidio que había hecho Saúl con este pueblo. Ahora, si nos vamos al capítulo 24, vamos a estar saltando entre las dos historias. Capítulo 24, la ofensa es pues este censo, este contar a la gente que hace David. Ahora, en 2 de Samuel 24 había un pecado nacional, pero también un pecado de David. Versículo 1 del capítulo 24, David decide hacer un censo militar, es decir, ver cuántos soldados tiene. Y esto fue pecado. Tanto es así que el mismo Joab, este general duro y cruel, se lo recrimina y le dice, David, no hagas esto. Hasta Joab sabía que esto no estaba bien. Ahora, quizá nos cuesta saber por qué un censo, por qué contar a la gente fue un pecado. La ley de Dios no decía que era pecado hacer un censo. ¿Qué había de malo en esto? Moisés había contado el pueblo 2 veces cuando estaban en el desierto. Y diríamos, ¿no es algo bueno saber cuánto ejército tienes? Ahora, el problema en sí no estaba en contar a la gente. El problema es cómo se hizo. David lo hizo sin que Dios se lo pidiera. Y eso era un problema. Eso era un problema. Cuidado, tenemos que llevar mucho cuidado con hacer aquellas cosas que Dios no nos ha pedido. Dios ya nos ha dicho en su palabra qué cosas tenemos que hacer y Dios no le había dicho a David que hiciera un censo. En segundo lugar, se hizo sin seguir la ley de Dios. Y aquí creo que está el punto clave. Dios había dicho en su ley que cuando el pueblo fuera contado, tenía que dar un pago para la obra de Dios. Era algo que había instituido Dios. Éxodo 30, versículo 12, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esa palabra mortandad también la misma palabra que peste, que es lo que ocurrió después en este caso. Entonces, eso ocurrió en el tiempo de Moisés, cuando hicieron el censo, cada padre de familia había que pagar un dinero para la obra de Dios, pero David, al parecer, no hizo esto, no hizo caso a la ley de Dios. Ahora, otras razones también, es que seguramente este censo se hizo también, bueno, seguramente no, este censo se hizo con una actitud de orgullo, David dijo, voy a ver lo grande que es el ejército, voy a ver cuántos somos, voy a ver como aquel rico, orgulloso y avaricioso que cada día cuenta su dinero, cada día mira cuánto tiene. Así David quería ver cuánto era el ejército. El Salmo 30, hay muchos opinan que el Salmo 30 fue escrito justo en esta ocasión de 2 de Samuel 24. Y en ese Salmo David dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Y es como que David pensaba, tengo un ejército grandísimo, no tenemos ningún problema. Se olvidaba de quién de verdad da la victoria. No los números no dan la victoria, sino es Dios el que lo da. Lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor nos dice Daniel capítulo 4, que cuando en su orgullo miró todo lo que tenía toda la ciudad de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Cuando vio todo lo que tenía y en orgullo dijo estas cosas, entonces Dios lo tomó como un gran pecado y le juzgó. Y aquí David seguramente hizo este censo con una actitud de orgullo, pero también este censo revelaba una desconfianza en Dios. Dios había prometido a su pueblo que aunque fueran pocos, si tenían a Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero David quería contarlos, a ver cuántos había. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, incontables que nadie las puede contar, pero David quería contarles.
quería contarlos para asegurarse de cuántos tenía. Así que David hace este censo. Un gran pecado, dice después, David: he pecado gravemente contra Dios. Y hacen el censo, aunque Joab no estaba muy de acuerdo, pero más de 1.300.000 soldados. Pero estos dos pecados, tanto la matanza de Saúl como el censo de David, fueron pecados, fueron ofensas delante de Dios. Y como la ofensa fue grande, y cuando la ofensa es grande, también la propiciación debe serlo también. Ahora, nuestro pecado. Nosotros no hemos hecho un genocidio como Saúl, ni hemos pecado quizá haciendo estos censos, pero hemos pecado en orgullo, hemos pecado en desconfiar de Dios, hemos pecado en todas estas cosas, y nuestro pecado es infinitamente grande. Así que la propiciación para nuestros pecados debe ser grande, infinitamente grande también. En primer lugar, hay una ofensa. En segundo lugar, hay un ofensor. Cuando hay una propiciación debe haber una ofensa, pero esa ofensa es hecha por alguien. No es una ofensa que no la ha hecho nadie, como ahora pintan muchas veces los psicólogos, de que todo lo que ha pasado son circunstancias, no. La ofensa tiene un ofensor. El pecado tiene un pecador que lo comete. Así que en toda propiciación debe haber una ofensa, pero en segundo lugar también un ofensor. ¿Quién era el ofensor en el caso de 1 Samuel 21? Pues leemos que fue ahí Saúl y su familia. Saúl era el gran culpable, el rey Saúl. Él había sido el que había tenido todo este odio, todo este rencor, y había dado toda esta muerte, había matado a los gabaonitas. Ahora, pero él no había hecho esto solo. Muchos otros habían tenido parte en esto, y seguramente muchos de su casa, muchos hijos suyos, habían seguido su ejemplo, porque se nos dice en 1 Samuel 21 que esta hambre venía por causa de Saúl y su casa de sangre. Su casa de sangre. Su casa había sido una casa que había, su hogar, su familia, su descendencia, había derramado mucha sangre inocente. Saúl era culpable de sangre, y de alguna manera esa deuda también pasó a sus descendientes, como a veces pasa ahora, que si unos padres mueren con deuda, las deudas pasan a sus descendientes. Así también estos hijos de Saúl siguieron esta actitud de su padre y tuvieron también esta deuda. El pecado de Saúl como representante de Israel trajo consecuencias a todo Israel. También muchos soldados habrían tomado parte en esta gran matanza que había hecho Saúl, este hombre tan malvado. Ahora, eso es en el capítulo 21. El ofensor había sido principalmente Saúl y su familia. En el capítulo 24, el ofensor había sido David, pero también Israel entero. Porque quiero que mires conmigo cómo empieza el capítulo 24. El capítulo 24 comienza diciendo que volvió a encenderse la ira de Jehová contra David, no, contra Israel. Dios estaba airado contra Israel entero. Ahora, ¿por qué? No nos dice por qué el texto, pero seguramente habrá sido por la actitud que había tenido Israel en el mini reinado de Absalón. Por cómo Israel había sido tan desagradecido con David, el rey que los había librado de tantas adversidades. Y Israel había sido tan rápido en seguir a hombres malvados como Absalón y Seba. Cuidado con seguir a hombres malvados. Esos hombres malvados tendrán su parte, tendrán su responsabilidad, pero tú eres responsable de a quién imitas. Tú eres responsable de a quién imitas. Y que Israel rápidamente cogiera a Absalón y lo hiciera su rey, refleja cómo estaban sus corazones. Sus corazones alejados de Dios, dispuestos a coger a una persona tan malvada y engrandecerlo como rey, dispuestos a obedecer a el mal como Absalón antes que obedecer la ley de Dios. Así que la ira de Dios vino sobre todo Israel. Y entonces, capítulo 24, versículo 1 nos dice que como la ira estaba sobre todo Israel, algo muy interesante dice: Dios incitó a David a hacer el censo. Y claro, piensas, espérate, ¿cómo que Dios incita a David a hacer algo que luego es pecado? ¿Cómo Dios no incita al pecado? En el pasaje paralelo a este, en 1 Crónicas 21, que también se nos cuenta esta historia, se nos dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer este censo. Entonces, ¿fue Dios o fue Satanás? ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, tenemos que entender la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie.
Dios no tienta a nadie, ni Él es el autor del pecado. Ahora, Dios en ocasiones nos deja como que abre la mano para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón. Él en ocasiones no nos para los pies para que no caigamos en nuestros pecados. Muchas veces lo hace. Muchas veces, aunque nosotros queremos el pecado, Él nos refrena. Y gracias a Dios por esa misericordia. Pero en otras ocasiones, como hizo con David, abre la mano y dice: te dejo para ver lo que hay en tu corazón. Satanás fue el que tentó a David a pecar, pero Dios estaba por encima, autorizando que esto ocurriera. Lo mismo ocurrió con Job. ¿Os acordáis? Cuando Job sufrió tanto, ¿quién es el que mandó las pruebas? ¿Fue Satanás o fue Dios? Pues Job en el libro de Job nos dice que fueron los dos. Satanás fue el que obró todas estas pruebas y trajo todas estas adversidades a la vida de Job, pero Dios, que está por arriba de Satanás, infinitamente, Él fue el que permitió todo esto. Así que Dios probó a Job, y Satanás fue también el que lo hizo. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. Tenemos que entender eso. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. Y es curioso, David ya era mayor aquí. Y David cae en este pecado. Pensaríamos que ya ha aprendido, ¿no? Después de todo lo que ha sufrido, después de su pecado con Betsabé, después de matar a Urías, después de el arrepentimiento, después de todo el castigo, o la disciplina, mejor dicho, que Dios le ha mandado, ya habrá escarmentado David, ¿no? Pues vuelve a caer. Cuidado con el orgullo cuando nos hacemos ya más adultos en edad, ya más mayor, más madura. Cuidado con el orgullo ahí de pensar: ya me lo sé todo. Yo ya he sufrido mucho, ya me lo sé todo. Porque David en sus últimos años sigue pecando, y un pecado con graves consecuencias. Así que el pecado fue el censo de David, pero venía precedido por un pecado nacional, de ingratitud, de alejarse de Dios, de su palabra, y de seguir a líderes malvados. Y tú y yo somos los ofensores delante de Dios. Hay una ofensa a nuestro pecado, pero no podemos separar la ofensa del ofensor. Nosotros somos pecadores. No mires al lado a decir: bueno, el que está al lado mía. No mires afuera a decir: bueno, nosotros comparados a los del mundo somos... No. Mírate a ti mismo. Mira tu corazón. Mira adentro y verás que tú eres el que ha ofendido a Dios. Dios no nos dice que miremos al de al lado, Dios nos dice que miremos nuestro pecado, y la Biblia claramente dice: el que encubre su pecado no prosperará. No lo encubras, no intentes excusarlo. El que encubre su pecado no prosperará. Había una ofensa y había un ofensor. Pero en toda propiciación, si hay una ofensa y hay un ofensor, tiene que haber también un ofendido. A alguien a quien se le ha ofendido, que necesita ser pacificado. Hay un ofendido. Hay alguien contra el cual se ha hecho la ofensa. En el primer pasaje, en 2 de Samuel 21, esta gran ofensa, esta gran matanza, se había hecho en contra de este pueblo llamado los Gabaonitas. Este pueblo que había sido maltratado y atacado por Saúl y por su familia. Y Dios se lo muestra a David. Cuando hay esta gran hambre, David acude a Dios. Es lo que tenía que hacer, acudir directamente a Dios. Y era estos Gabaonitas a quienes se les había ofendido, a quienes se había maltratado, pero cualquier pecado es en primera instancia contra Dios. Dios había sido más ofendido incluso que los Gabaonitas con este pecado. Eso fue en 2 de Samuel 21, y en 2 de Samuel 24 el único ofendido era Dios. Este pecado de ingratitud, este pecado de orgullo y desconfianza en la vida de David iba en contra de Dios, en contra de su ley. Y tenemos que darnos cuenta, todo nuestro pecado es en contra de Dios. Todo nuestro pecado. No te pienses: no, yo solo he pecado contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi padre, contra mi madre, contra mi hijo, contra mi hija, contra mi amigo o contra mi vecino. No, todo pecado es en contra de Dios, en primer lugar. Y eso es lo que hace al pecado pecado. Eso es lo que hace que el pecado sea mucho peor de lo que tú piensas, porque el pecado es contra Dios. Eso hay que darse cuenta. Cada pecado es una ofensa contra Dios, un insulto a su santidad, una burla de la persona de Dios. Cada pecado es eso. Cada pecado es un atentado contra la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Cada vez que nos hacemos otros dioses, que alguien toma el lugar de Dios. Cada vez
que hay ídolos en el trono de nuestro corazón. Cada vez que usamos el nombre de Dios en vano, tercer mandamiento. Cada vez que quebrantamos su santo día de reposo, que ahora es el domingo. Cada vez que deshonramos a nuestros padres, quinto mandamiento. Cada vez que odiamos a otra persona, es como matarle, sexto mandamiento. Cada vez que con nuestra mente o con nuestros ojos caemos en la impureza o en la fornicación, cada vez que no decimos la verdad o la exageramos, cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, cada vez que hay codicia en nuestro corazón, cada vez que quebrantamos estos 10 mandamientos, es un insulto contra Dios. Quizá tú dices, bueno, pero yo hice esta cosa, pero la hice hace mucho tiempo, hace ya 20, 30 años, no pasa nada, ¿no? En el sistema español de justicia hay ciertos delitos que cuando pasan unos ciertos años, pues ya han prescrito. Ya no pasa nada, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. No funciona así en la ley de Dios. El juicio de Dios no prescribe. Habían pasado muchos años, quizá 30 años o más, desde que Saúl hiciera esta matanza contra los gabaonitas. Pero Dios se acuerda. El juicio de Dios no prescribe y Dios trae el juicio ahora. Incluso en el pecado de David, 9 meses pasan desde que toma la decisión del pecado hasta que se arrepiente del pecado. Curioso, 9 meses, igual o muy parecido también a su pecado con Betsabé. Y quizá tú piensas, bueno, yo cometí ese pecado hace mucho tiempo, nadie lo supo, nadie me va a acusar de eso. Dios se acuerda, el juicio de Dios no prescribe, y al corazón que no está arrepentido, Él siempre juzgará. El corazón no arrepentido será juzgado por Dios. Así que la ira de Dios, el ofendido, comienza a caer en estos 2 pasajes. En el primer pasaje, con su ira, Él manda 3 años de hambre, 3 años de sequía, que se traducen en 3 años de hambre. Y en el capítulo 24, antes incluso de que Dios derrame su ira, David se arrepiente. Versículo 10, mira qué palabras. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Se dio cuenta de su pecado. Es curioso, con el pecado con Betsabé tuvo que venir el profeta Natán a decírselo y a acusarle. Pero en este pecado vemos que David está más cerca de Dios. Y la luz de Dios alumbra su vida y le hace ver su pecado. David aquí, sin que venga ningún profeta, se arrepiente y ve su pecado. Ahora, el arrepentimiento, que es totalmente necesario, no implica que todas las consecuencias del pecado se van. No. El arrepentimiento sí que es el medio que Dios ha puesto para que las consecuencias eternas sean borradas por la sangre de Cristo, pero las consecuencias temporales van a seguir. Y en el pecado de David, con este censo, las consecuencias temporales siguieron. Así que Dios le da a elegir 3 opciones: espada, hambre o peste. Fíjate la misericordia de Dios, le da a elegir la disciplina, el castigo, y me encanta la respuesta de David, versículo 14, le dice a Gad, el profeta, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. No quería la espada, la guerra, porque la mano de hombre es dura, pero dice, caigamos en las manos de Dios, porque sus misericordias son grandes. Y le dice, Señor, elige tú, pero que seas tú el que me discipline, y no los hombres. Le dice, Padre, he hecho mal, merezco la disciplina, pero disciplíname tú, no dejes que sea el mundo el que lo haga. Así le dice David a Dios, porque te conozco, Dios, y sé que tus misericordias son muchas. Y así es como ocurrió. Dios manda esta peste, una plaga, una pandemia muy grande a Israel, y hubo castigo, porque Dios había sido ofendido, hubo disciplina. Y deberíamos acudir a Él. Cuando hay grandes crisis, es un toque de atención para que vayamos a Él. Así que ha habido una ofensa, ha habido un ofensor, ha habido un ofendido. El ofendido era primeramente Dios, pero gracias a Dios en cada propiciación tiene que haber un sacrificio o un pago por la ofensa. Y aquí está el kit de la cuestión, si se puede decir así. Aquí es donde realmente ocurre la propiciación. Hay una ofensa, un ofensor, un ofendido, pero la justicia debe cumplirse. El ofendido debe ser satisfecho de alguna manera por esa ofensa que ha recibido. Debe haber un pago por el daño que se le ha hecho. En el capítulo 21
Leemos aquí que el pago fue la muerte de 7 hombres. Los gabaonitas no pidieron dinero, pudieran haber pedido todas las posesiones de Saúl, todas las tierras que sean para nosotros, plata y oro, pero no pidieron eso. Tampoco pidieron una gran matanza en Israel, tampoco pidieron eso. Lo que piden es que 7 hijos de Saúl, de este rey que los quiso exterminar a ellos y a sus hijos, de esta familia cuyo odio les había destruido, que habían muerto quizá miles de los gabaonitas, que 7 personas mueran de esta familia. De ellos habían muerto muchísimos más de 7, por supuesto, pero 7 es como un número representativo. Ahora, de manera normal, la Biblia nos dice que los hijos no morirán por el pecado de los padres, que cada uno morirá por su propio pecado. Y aquí estos hijos de Saúl, seguramente, aunque no lo dice el texto, pero también albergaban este odio contra los gabaonitas y seguramente también tuvieron parte en este pecado. Pero lo que nos enseña esto es que el pecado de los padres va a tener una influencia en nuestros hijos. Y eso como padres, y especialmente como varones, nos debe llenar de temor de Dios y de ganas de servir a Dios con todo nuestro corazón, porque nuestros pecados tendrán una influencia, un efecto en la generación que viene. Así que en este caso se cumple esta venganza y vemos aquí que David fue el medio por el cual vino este pago. Los gabonitas dicen que sean 7 hombres de la casa de Saúl, pero le dan a David para elegir. David, como juez de la nación, entrega a 7 hijos de Saúl, pero no entrega a Mefiboset, este hijo que se había arrepentido, este hijo que había venido a David, este hijo que David lo había adoptado en su familia. Salva la vida de este descendiente de Saúl, pero los otros 7 mueren por esta razón. El pago, en este caso, fue la muerte de estos hombres. Pero ¿cuál fue el pago en el capítulo 24? En el capítulo 24 el pago fue la muerte de un sustituto. La muerte de un sustituto. La historia es así, David se arrepiente, pero el pago va a venir. Dios manda una pandemia, una peste a toda la nación y mueren 70.000 hombres, pero iban a morir muchos más. Y David fue el medio también por el cual vino el sacrificio en la segunda historia. Él hace de mediador entre Dios y su pueblo, ilustrándonos cómo Cristo haría de mediador entre Dios y los hombres. Entonces dice que el ángel de Dios, no sabemos cómo sería, pero el ángel de Dios sale por todo Israel y cae esta disciplina. Y iba a caer muchísimo más. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Versículo 17. David se pone en medio, como el que está en medio, como el mediador, diciendo que caiga el juicio sobre mí y no caiga sobre estas ovejas. ¿Os recuerda eso? A lo que hizo Cristo. Así que Dios, ¿cuál es el mensaje de Dios? Sube y levanta un altar. Es necesario un sacrificio. Para que no haya más juicio es necesario un sacrificio. ¿No ese es el mensaje que también tuvo que cumplir Cristo? Sube a Jerusalén y levanta allí una cruz. Y muere en esa cruz entre Dios y los hombres para que no caiga el juicio, la ira de Dios sobre el hombre. Ahora David va a hacer ese sacrificio, ese altar, y llega a donde se había quedado el ángel de Jehová, que era en la propiedad de un tal Araúna, Jebuseo. Y este hombre Araúna, lleno de generosidad, le dice a David: todo es tuyo, todas mis posesiones, incluso pongo piedras para el holocausto, pongo bueyes para que se sacrifiquen, pongo madera, yo lo doy todo. Un corazón generoso tenía este hombre. Pero mira lo que dice el versículo 24. David le dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David le dice: no le voy a dar a Dios lo que no me cuesta nada. Desgraciadamente pocos son como David en nuestros días. Muchos en nuestros días dicen: yo le doy a Dios lo que no me cuesta. Eso se lo doy a Dios. A ver, si es para mí, si es para mi casa, si es para lo que me gusta, sí que vamos a poner lo mejor, pero si es para Dios, bueno, cualquier cosa vale. Si es gratis, mejor. Así hacían los fariseos, ¿no? Se nos dice ahí que Cristo mismo los veía, cómo venían a poner la ofrenda y daban de lo que les sobraba. De lo que no les costaba nada, de lo que en realidad sobraba en su cartera, de eso daban. Pero esa viuda daba
todo lo que tenía, daba lo mejor que tenía. Y cuando miramos cómo debemos dar al Señor, ¿es que no tenemos el ejemplo en nuestro Señor mismo? Nuestro Señor es la propiciación, Él es el pago, Él dio todo. Él dio lo que le costaba más. Lo que le costaba más. El Padre dio lo que le costaba más a su propio Hijo. Cuando David está diciendo aquí, no daré holocaustos que no me cuesten nada, nos lleva a eso, a la cruz, de cómo Dios dio el sacrificio que le costó todo. Dios no dio un ángel que le sobraba por ahí en el cielo y con eso hacemos sacrificio, no. Dios dio lo que más le costaba, su propio Hijo, su propio Hijo. Así que tenemos también otro cuadro aquí precioso que nos lleva hacia Cristo. Y es que cuando estaba, en el versículo 16, llega el ángel, con esta pandemia, esta destrucción, llega el ángel y dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Y se nos dice que este ángel iba a destruir Jerusalén, iba a haber más, por el pecado del pueblo iba a haber más personas que iban a morir. Pero en el versículo 16, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Basta ahora, detén tu mano. ¿Sabéis en qué lugar estaba este ángel? Se nos dice aquí, estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo, estas posesiones de este hombre. En 1 Crónicas 21 se nos dice que después de este evento, David dice, aquí se va a poner el templo. El templo se construyó en este mismo lugar, el templo de Salomón. Y se nos dice que el templo de Salomón fue edificado en este lugar que también tenía otro nombre. ¿Sabéis cuál es el nombre para este lugar? Además de ser la propiedad de este hombre, el monte Moria. ¿Os suena? El monte Moria fue donde Abraham, 1000 años después, había levantado su mano también con la espada para matar a su propio hijo. Pero Dios le estaba probando y Dios le dijo, detén tu mano, igual que ocurrió aquí 1000 años después. El juicio iba a caer sobre la víctima y Dios dice, detén tu mano. A Abraham Dios le dijo, detén tu mano, hay un cordero ahí, cógelo el carnero y ponlo en el sacrificio. El ángel Dios le dice, detén tu mano, hay un sacrificio que hay que hacer. El sacrificio ocupa el lugar del pecador, de la víctima. Eso ocurrió con Abraham 1000 años antes, eso ocurrió aquí con el ángel en este momento, y 1000 años después, ¿qué ocurrió? La espada sí que cayó sobre Cristo. Nadie dijo, en el tiempo de Cristo, nadie dijo, detén tu mano, no derrames la ira, sino que Dios sí que derramó su ira sobre Cristo mismo. Aquel Cordero de Dios definitivo que quita el pecado del mundo. La ira de Dios cayó entera sobre Él. Nadie dijo basta, pero Él lo hizo como sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación. Él es el que llevó la ira de Dios para que todo lo que sale a nosotros de la cruz no es ira, sino gracia. Eso es lo que sale de la cruz hacia nosotros, la gracia de Dios, el amor de Dios. ¿Sabes que como cristiano, si recibes a Cristo, no tendrás que soportar ni un gramo, ni una gota de la ira de Dios? Nada. Dice Romanos 8, no hay ninguna condenación, nada de condenación, ni un poquito para los que están en Cristo Jesús. Todo lo llevó Cristo. Que el Señor tu Dios te sea propicio, es lo que dijo este hombre Araúna. En tu vida y en la mía ha habido una ofensa, ha habido un ofensor, somos tú y yo los ofensores, la ofensa es nuestro pecado, y ha habido un ofendido que es Dios, ofendido por nuestro pecado es contra Él. Ahora hay dos maneras de pagar tu pecado, y dices, ¿dos maneras? Sí, hay dos maneras de pagar tu pecado, hay dos maneras de hacer propiciación, y las vemos en estos dos textos. Una manera es la muerte del pecador. Así se hace propiciación. Que el pecador muera eternamente en el infierno. Eternamente. Y Dios es propiciado con eso. Una muerte que será eterna, una muerte que nunca acaba, una muerte de condenación por siempre en el infierno. Esa es una manera de que tu pecado sea pagado. Pero un pago infinito, un pago para siempre, un pago eterno. La otra manera es que un sustituto muera por ti. La otra manera es que alguien sufra el infierno por ti. La otra manera es que alguien sea tu propiciación.
quien lleva la ira de Dios por ti, y ese es Cristo Jesús. Es el único que puede ser un sustituto, el único que puede ser nuestra propiciación. ¿Le has recibido como tu propiciación? ¿Como el que aplaca la ira de Dios que tú mereces a través de su sacrificio? Dios no es un Dios que puede coger con el pecado y decir, paso página, me olvido, no pasa nada. Un juez que hace eso es el juez más injusto de la tierra. Un juez que dice, ay, este criminal ha matado a 20 personas, da igual, yo soy bueno, no pasa nada. Ah, esta persona ha violado a tantas personas, da igual, no pasa nada. Esos son jueces injustos y Dios es un juez justo. Por eso la única manera de ser salvos de nuestros pecados es que Cristo sea nuestra propiciación. Que Él sea el que lleve en sus espaldas la ira de Dios que tú merecías y así, mediante su sacrificio, Él lo haga por ti, Él pague por ti. ¿La has recibido? Cuando le recibes a Cristo en tu corazón, eso significa que hay un nuevo nacimiento. Cuando dices, Señor, perdóname de mis pecados, recibo a Jesús como el sustituto que pagó por mis pecados. Es algo que puedes hacer ahora mismo, es algo que puedes pedirle a Dios incluso al llegar a casa, en tu habitación. No necesitas hacer ninguna gran cosa, peregrinaje o ninguna gran obra. No es por obras para que nadie se gloríe. Es creyendo y recibiendo a Jesús como tu propiciación, el que quitó la ira de Dios que tú merecías. De verdad, no espere más. Si no la has recibido, si Él no es tu propiciación, ven hoy a Él. Que el Señor obre en los corazones. Oremos.